Buenas noches, hermanos, bienvenidos a los que se van agregando al club de lectura. Qué bueno que están con nosotros. Disculpen la tardanza, pero como verán estoy en un lugar nuevo y no había señal acá abajo, no pega muy bien el wifi. Entonces tuve que ingeniar cómo hacer con la señal. Tuve que poner ahí datos, tuve que recargar saldo, tuve que hacer un montón de cosas diferentes para que pudiéramos tener señal acá abajo. Este lugar, para los que no lo conocen, es la cueva. Bueno, así le decimos, el salón multiusos de la iglesia, donde también el salón multiusos del colegio. Es un centro de reunión para casi cualquier cosa. Tratamos de mantener el templo solo para la enseñanza de la Biblia. Entonces, cuando el colegio necesita hacer cosas como actos cívicos, cosas así, pueden utilizar este salón y así no utilizan el templo, que es lo importante. Bueno, pero ya estamos acá y la mayor parte de ustedes también ya están acá, así que bienvenidos. Empecemos con una oración. Jesús, te damos gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Jesús, este día queremos comprometernos contigo, con dejar que tú penetres nuestro corazón con la sabiduría que nosotros vamos a leer. Señor, con toda la hermosura que hay acá, en tu palabra. Por favor, Jesús, ilumínanos para poder entenderla. Para Jesús poder leer y sentir de que tú estás hablando en nuestra vida. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a estar en Ezequiel capítulo 29 hasta el capítulo 32. Y hoy vamos a leer algunas preguntas, pues en otros tiempos les he dado ya bastantes contextos sobre lo que estaba sucediendo. Entonces, acá vamos a irnos de una vez a las preguntas. Esta vez vamos a responder las preguntas del club. Y mientras lo vamos respondiendo, voy a ir hablando un poco sobre el contexto de la historia, de las cosas que estaban sucediendo en ese momento. La primera pregunta que tenemos en el club de lectura dice así: ¿quién era el dragón que posaba en medio de sus ríos? ¿Y por qué es llamado así? El dragón era el faraón. Se comparó al faraón con un cocodrilo feroz que protegía las aguas de la tierra, especialmente el Nilo y todos los canales, y atacaba a cualquiera que se atreviera a desafiar sus fronteras. Por eso le llama en esta parte, Ezequiel le llama un dragón que se posa en medio de los ríos. Es que para la economía egipcia, el río Nilo y sus cauces significaban la provisión y la fertilidad de sus tierras. Egipto debía gran parte de sus riquezas al hecho de que ellos dominaban el río Nilo. Recordemos que los alrededores de donde se fundó Egipto es desierto, por lo tanto aquellos que estuvieran cerca de cualquier arroyo o de cualquier nacimiento de agua, de cualquier río, también iban a tener las mejores oportunidades para crecer o para poder instituir ahí ciudades. Su economía iba a también crecer. Recordemos que el agua da vida y especialmente en este momento el Nilo estaba dando vida para la economía egipcia. Por eso es que el faraón cuidaba a cualquier persona o a cualquier ejército que se acercaba como un dragón, que es lo que está queriendo decir ahí. La pregunta número 2 dice: ¿báculo de caña a la casa de Israel? Es que Ezequiel dice que así como un báculo de caña, así fue Egipto para Israel. Recordemos que cuando los asirios vinieron al reino del del norte, e intentaron invadir, recordemos que los israelitas, lejos de correr a Dios,
corrieron a los egipcios. Y por eso dice que fueron como un báculo de caña. Ahora, pongan en su mente esto. Si ustedes andan buscando un bastón, algo en lo que van a sostener todo su cuerpo, algo en lo que se van a apoyar de forma definitiva, ustedes van a buscar algo que sea firme, algo que les pueda dar la seguridad de que ustedes se van a apoyar sobre ese elemento y no se van a caer y ese elemento no se va a quebrar. El problema es que los israelitas buscaron el apoyo en un elemento que era fácilmente quebrable. O sea, se quebró. Los israelitas usaron de bastón una caña. Ahora, la caña, si nosotros la comparamos con cualquier otro material, por supuesto que es inestable, por supuesto que es inservible para soportar grandes pesos. ¿Qué preferirían ocupar ustedes como bastón? ¿Algo hecho de caña? Y literalmente de caña, o sea, de la caña de azúcar. ¿O un bastón hecho de madera de cedro? ¿Verdad que preferiríamos un bastón hecho de cedro? Ahora, los israelitas prefirieron un bastón hecho de caña, algo inservible, fácilmente quebrable. Y yo sé que estamos viendo el ejemplo y estamos pensando, bueno, los israelitas no fueron muy inteligentes, ¿verdad? Ahora, es que también tenemos que ver, nosotros muchas veces hemos puesto nuestro apoyo o hemos puesto nuestra confianza en algunos báculos de caña, en algunos báculos fácilmente quebrables. Son muchas las veces que pudiendo correr a Dios para que Él sea quien nos salve donde estemos, vamos y nos apoyamos en una persona. Creemos que una persona nos va a dar la solución o algo de este mundo. Miren lo que dice la pregunta número 3. Hoy vamos a terminarlas. La pregunta número 3 dice, sucedió el verso 11 del capítulo 29, yo lo leo. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Sucedió eso de que Babilonia se iba a convertir en una tierra que nadie iba a habitar. Egipto se iba a convertir en eso porque dice en el verso 12, no hemos llegado aún a Babilonia, dice el verso 12, y pondré a la tierra de Egipto en soledad entre las tierras asoladas, y sus tierras entre las ciudades destruidas estarán desoladas por 40 años otra vez. ¿Sucedió eso de que Egipto fue destruido? Sí. Nabucodonosor conquistó el mundo, conquistó todas las tierras conocidas en ese momento, incluyendo a Egipto. Y para Nabucodonosor, Egipto fue un especial botín de guerra. Y es que él recordaba que fueron los egipcios quienes destruyeron a Tiro. Fueron los egipcios que durante mucho tiempo causaron problema a los babilonios para poder seguir sus conquistas. Entonces Nabucodonosor viene con su ejército y conquista Egipto y lo deja en soledad por 40 años. Lo deja sin ser la tierra económicamente estable que muchos conocemos. Pero como recordarán, Nabucodonosor no tenía el deseo de dejar en situaciones paupérrimas las ciudades a las que conquistaba, sino que su deseo era extracción de recursos, tanto recursos humanos como recursos materiales. Con Egipto fue un poco diferente, la desolación y la conquista fue un poco diferente porque ya tenían un pasado, ya era más una vendetta que una simple y estratégica conquista, era una vendetta. Ahora bien,
Nabucodonosor, como cualquier otro rey, como cualquier otro gobernante, sabrían de que dejar la tierra de Egipto sin producir era estar perdiendo muchísimo, porque tenían el Nilo, lo que yo les explicaba al principio. Por lo tanto, pronto después Nabucodonosor empezó a cobrar tributos, la economía en 40 años después, la economía en Egipto volvió a florecer y poco a poco se restauró hasta que en tiempos de Alejandro Magno ya la tenemos como una ciudad fuerte, una ciudad en la que la famosa Cleopatra brilló. Pero fueron 40 años de soledad después de la vendetta que cobró Nabucodonosor. Vamos ahora al verso 29, capítulo 29, verso 15, y dice la pregunta número 4, demuestra que ese verso ha sido cumplido. En comparación con los otros reinos, será humilde. Nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré, para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. ¿Se cumplió que Egipto ya no ha vuelto a ser potencia mundial? Bueno, ustedes díganmelo. Cuando estamos hablando sobre ciudades que desarrollan grandes hallazgos, como la vacuna del COVID, como el catéter para el corazón, cuando hablamos sobre grandes descubrimientos, ¿ustedes piensan en médicos egipcios? ¿Ustedes piensan en que Egipto puede producir algo para la humanidad en lo cual nosotros digamos es una potencia? ¿Ustedes piensan que quisiera ir a una universidad de Egipto? Por supuesto que no. Una de las pruebas más palpables de esto es que el Producto Interno Bruto de Egipto es gracias a sus ingresos por turismo. Estaba leyendo, porque me causó curiosidad que Egipto, siendo una de las ciudades que está cerca de Israel, no sea una potencia mundial. Entonces me puse a investigar. Y es que lo que más produce Egipto no es algún tipo de materia, sino que es meramente turismo. Las personas van, visitan las pirámides y eso es lo que Egipto está generando. Turismo, entretenimiento. Eso lo ha llevado a ser una de las ciudades que hoy en día no se propone entre las primeras. ¿Y por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto? Porque Egipto no solo fue de las primeras ciudades en la antigüedad. Fueron los que desarrollaron sistemas como las matemáticas, fueron los que desarrollaron sistemas como la astrología, sí sabemos que lo utilizaban de mala forma, pero en fin, ellos estudiaban los ciclos del sol. Ellos también desarrollaron algunas cosas que ahora nosotros tenemos como medicinas. Ellos fueron los precursores en perfumes, en aceites aromáticos. Ellos en la antigüedad fueron una potencia. Entonces el verso 15 dice, no van a volver a ser una potencia. Y es lo que nosotros conocemos hoy. ¿Ustedes creen que pueden comparar a Egipto con Israel? ¿Egipto con Rusia? ¿Egipto con Estados Unidos? ¿Que realmente potencias mundiales? No pueden, no podemos. Porque se cumplió el verso. La pregunta número 5 dice, ¿por qué se le llama otra vez a Egipto un cedro asirio? A Egipto se le compara mucho con Asiria porque además que las aguas del Nilo habían dado vida a tantos árboles y a tanta flora, se le compara porque era una potencia. Era como un cedro asirio que iba floreciendo e iba creciendo. La pregunta número 6. ¿Por qué la gente se vuelve altiva de corazón? Nosotros estamos viendo en el capítulo 29 y en el capítulo 30, capítulo 31, 32,
todos estos capítulos, son un juicio contra Egipto y el faraón egipcio. Y cuando nosotros resumimos los juicios, nos vamos a dar cuenta de que el problema de ellos fue la altivez de corazón, o sea, la soberbia, la altanería, que ellos se creían mucho más. Ahora, ¿por qué solemos caer en soberbia y altivez de corazón? Cuando nosotros tenemos mucho, creemos que nos falta poco. Escúchenme. Cuando nosotros tenemos mucho, creemos que nos falta poco. Pero entre más tenemos, más necesitamos. Por favor, mediten un poco en lo que estoy diciendo. Cuando nosotros tenemos mucho, creemos que necesitamos poco. Es que cada vez que nosotros tenemos la billetera llena, nos sentimos listos para cualquier cosa, nos sentimos felices. Cada vez que nuestras cuentas bancarias están creciendo, creemos que no necesitamos nada. ¿Y saben qué? Creer que necesitamos poco nos hace buscar muy poco de Dios. Y esa es la razón por la que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo que era difícil que un rico creyera. Porque cuando se tiene mucho, se cree que se necesita poco. Y noten, no estoy aseverando, no estoy diciendo se necesita poco. Estoy diciendo, creen en su ilusión. No se dan cuenta de que cuando se tiene mucho, se necesita mucho. Antes de pasar a esa otra, no se dan cuenta de eso, sino que viven ilusionados creyendo que por todo lo que tienen, no necesitan. Entonces es bastante difícil para ellos venir delante de Dios y decir, Dios, te necesito. Es bastante difícil cuando uno tiene la billetera llena, orar y decir, Dios, te necesito. Y ahí es donde empieza a crecer la altivez. Cuando creemos que no necesitamos a Dios. Cuando creemos que tenemos lo suficiente como para poder proveer para nosotros mismos de tal forma que no dependemos de Dios. Cada día que nosotros nos hemos levantado y no hemos sentido la necesidad de orar, la soberbia en nuestro corazón definitivamente ha crecido, así como crecía en los egipcios. Los egipcios tenían el Nilo, tenían la ciencia, tenían las matemáticas, tenían los aceites aromáticos, tenían las famosas alfombras, tenían tantas cosas que era imposible para ellos ver a Dios y creer o pensar que lo necesitaban. Miren la diferencia. ¿Se recuerdan de Rahab, otra mujer de la tierra pagana, así como de la tierra egipcia? Ella se dio cuenta que necesitaba ayuda porque iban a ser destruidos, iban a ser conquistados. Entonces ella, al ver su necesidad, buscó a Dios a través de los espías. Pero los egipcios nunca buscaron a Dios porque ellos creyeron que nunca lo iban a necesitar. Ahora, cuando tenemos mucho, necesitamos aún mucho más. No estoy hablando simplemente de la codicia humana que siempre quieren más, sino que necesitamos más porque mientras más tenemos, más engañados estamos. Y salir de nuestro engaño puede llegar a ser muy difícil. Entonces no estoy diciendo que tener mucho es una maldición. Se trata de que cuando yo creo que no necesito de Dios o que necesito poco, es cuando más engañado estoy y necesito más verdad en mi vida. ¿Saben qué es curioso? Que si ustedes y yo nos ponemos a revisar
y nos ponemos a pensar en personas y nos podemos identificar la vida de algunas personas que conocemos y pensamos, él no tiene tanto, él no tiene mucho, y aún así es altivo, y aún así es altanero. ¿Saben de qué nos vamos a dar cuenta? Que cuando nosotros decimos que no necesitamos a Dios, cuando nosotros decimos que necesitamos muy poco, en realidad no siempre es acerca de lo material o de la cantidad. Se trata sobre nuestro corazón. Se trata de que no somos capaces de ver los pobres que somos delante de Dios al creer que no le necesitamos. Entonces, yo al principio puse la comparación y dije la frase, mientras más tenemos, creemos que necesitamos poco. Porque yo puedo tener 100 casas o una casa, pero si mi corazón se enaltece con una casa, voy a tener el mismo nivel de altanería que aquel que se enaltece con 100 casas. Y otra vez, no es sobre la cantidad, es sobre el corazón con el que nos enaltecemos delante de Dios. Yo puedo tener un reloj y enaltecerme con un reloj de la misma forma que el que tiene 100 relojes se enaltece. Porque es el corazón el que hace la diferencia. Entonces, la cantidad no viene a ser lo que me hace caer en sí, sino mi corazón. Que el simple hecho de tener y buscar tener me puede llegar a perder es el problema. Y por eso Jesús dice, a los que tienen mucho se les hace más difícil ver, se les hace más difícil creer o necesitar. Y con la connotación de a los que tienen mucho, también refiriéndose a nosotros cuando nosotros creemos que lo que tenemos es más valioso que lo que Dios puede ofrecer. Porque cuando Él trae una pequeña bendición y esa bendición nos enaltece, ahí nosotros llegamos a ser como los que tienen mucho. Nosotros entramos en los ricos, porque esa bendición nos enalteció. Digo esto porque han sido muchas las veces que personas, como yo, que porque no estamos en una gran posición, creemos que esto no es para con nosotros y vivimos en una gran soberbia, en una gran altivez, porque no nos consideramos que tenemos mucho. Y lo curioso es que con lo que tenemos lo consideramos mucho. Y vemos esas cosas, las cuidamos esas cosas como nuestro tesoro y no cuidamos nuestro corazón de llegar a idolatrar esas cosas. ¿Qué es lo que sucedía con los egipcios? Que los egipcios, por lo que tenían, se perdían sus corazones, preferían adorar a sus dioses antes que reconocer el Dios de los judíos, que los egipcios tuvieron la oportunidad por medio de José, por medio de la familia de Jacob. Recuerden que llegaron a vivir con ellos, recuerden que tuvo un gobernador santo como José, el pueblo de Egipto. Entonces, la altivez puede llegar a todos, hermanos. La altivez, la soberbia, puede llegar a cualquier persona, porque los humanos somos fácilmente corruptibles con lo poco que tengamos o con lo mucho que tengamos. Vayamos por el tiempo, porque se me acabó y no me di cuenta. Vayamos a la pregunta número 8. ¿Quién castigará al dragón, al faraón que cuidaba el río Nilo? Jehová. No iba a ser Nabucodonosor. Aprendimos el jueves pasado
de que Dios iba a utilizar a Nabucodonosor, lo iba a desenvainar para traer su juicio a las naciones. Buenísimo, hermanos, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Esperamos de que la lectura de la palabra pueda resguardar nuestros corazones y así nunca caer en altivez por nada. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos.